el mercado. Ujú. Entonces, pero bueno, sí tenías que gastar lana porque los materiales que vete Ujú. al Luna y cómprate el pliego tal y tal y tal y tal, y pues Ujú. sí. Sí, entonces tú Pero yo estudiaste creo cuando que, todavía eran los respiradores así gigantes. claro, claro, mi regla T, mis Tu regla escuadras, T, sí, uy, todo clásico, eso. clásico, ¿no? La regla T en la secundaria, cuando la llevabas al taller de dibujo técnico, te sentías un dios, ¿no? O sea, te subías al camión con tu regla T o tu bata y decías, wow, ya, adórenme, ¿no? Así, denme el asiento porque traigo mi regla T, ¿no? Y te la ponías atrás, así Mm, como, no, claro, no, sí, claro. era súper padre eso. Tú, Sara, ¿tú estudiaste ciencia política o qué me habías comentado que habías estudiado, Sara? Hola, buenas noches. Yo estudié Hola. Relaciones Internacionales. Relaciones internacionales. También en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿verdad? Sí, ahí en CEU. Mira, entonces somos varios egresados de esa honrosa facultad. Que ahora si ahora sí van, yo cuando entré casi estaba nuevecita, tenía como 2 años de haberse estrenado esa sede y estaba así súper bonita, limpia y los baños eran seguros y todo era padre. Creo, y ahora tiene un chorro de problemas, ¿no? De inseguridad y todo. La biblioteca estaba bonita, bueno, yo en la biblioteca usualmente me iba a dormir entre la 1 y las 2 que terminaba. Me iba hasta el fondo y ahí me dormía, ¿no? Había unos cubículos chiquitos. Entonces ahí fácil, ¿no? Entonces caía perfectamente dormido ahí, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenida, Graciela. Ayer, ¿Qué tal? ¿Qué ayer tal? te Buenas. extrañamos. Ajá. Sí. Y bueno, hoy vamos a ver la parte ya del siglo XX. Ya vamos a llegar y vamos a ver algunas cosas. En la sesión anterior nos habíamos quedado en esta parte de las revoluciones burguesas o revoluciones ya de ilustradas. Habíamos visto cómo la ilustración, en este caso, fue este movimiento que hizo que llegaran la independencia de Estados Unidos, que llegó la independencia hispanoamericana, vimos cómo se fue dando y también vimos la Revolución Francesa y el impacto que tuvo la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo, ¿no? Vimos a Napoleón, vimos los pequeños detalles de Napoleón, los que estuvieron en la asociación se acordarán de los pequeños detalles napoleónicos. Y entonces, bueno, de ahí pasamos al siglo XIX con estas batallas que vimos, el conservadurismo y el liberalismo, que vemos que son muy contemporáneas, es decir, toda esta cuestión no ha dejado de ser, es decir, los factores, y ahorita lo vamos a ver, los factores que existían en esa época siguen existiendo, o sea, siguen siendo factores de poder muy poderosos y a la fecha pues siguen ahí estando, como la parte de la desigualdad, la parte de la riqueza acumulada en unos cuantos, en fin, ¿no? Entonces, obviamente la cuestión de conservadurismo y liberalismo lo vemos. Y no solamente porque lo diga AMLO en las mañanas, hable de conservadores y liberales, sino porque realmente es algo que sucede, ¿no? Y tiene otros nombres, neoliberales, contraizquierdistas. Por ejemplo, si vieron ayer el debate entre Trump y Biden, o sea, los de izquierda, ¿no? Que decía Trump y nosotros somos los buenos, somos la derecha. O sea, una cosa increíble, ¿no? Que sigan estos conceptos. O sea, y se acuerdan que también habíamos visto que en la Revolución Francesa fue cuando surgieron esos conceptos de derecha e izquierda, ¿no? Por la posición que guardaban en la asamblea. Muy bien, entonces, estábamos en eso y nos quedamos de ver esto, cómo se da cómo se sigue dando la lucha, ¿no? Entonces, este proceso que llamamos restauración es el proceso donde pierde Napoleón la guerra y entonces los países conservadores que eran Austria, Inglaterra, Prusia y todos estos países alrededor, pues deciden restaurar las monarquías y restaurar el viejo régimen, ¿no? Entonces, obviamente, se juntan en algo que se llama el Congreso de Viena
y van a tener al canciller Maastricht, y que es el que va a planear todo esto y es el que se pone contra todo lo que sería Napoleón. Sin embargo, pues obviamente ya había una dinámica, es decir, la gente en Europa ya había probado lo que era la libertad de otro tipo, sin tener un rey, sino tener otro tipo de gobiernos. Todavía no existía la democracia como la concebimos nosotros. La democracia era muy incipiente apenas en Estados Unidos. Ya había ejercicios democráticos, pero, o sea, ya había elecciones, pero en Europa como tal todavía no se consolidaba un sistema de votación o cosas así. No existía ello. Entonces, obviamente, los estados van a empezar a pelear entre ellos y la población va a empezar a apoyar a la burguesía porque la burguesía no se va a quedar detenida, es decir, nos volvieron a ganar los reyes. No, o sea, ya les dimos de probar a la gente y entonces hay que seguir. Entonces, obviamente, va a haber estas guerras, estas revoluciones, por ejemplo, en el 820 la independencia de Grecia, la independencia de Bélgica, pero realmente los movimientos que van a tener muchísimo más impacto van a ser las unificaciones de los dos grandes, digamos, territorios que estaban ahí dispersos, que son Italia y que son Alemania. Entonces, imagínense de aquí que tenemos todo esto Italia, todos estos eran los reinos italianos. Todos esos estaban divididos entre los estados, como siempre, los estados del norte eran los ricos y los estados del sur eran los pobres. Y en este caso se van a unir dos, digamos, la monarquía y los liberadores, entre ellos Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, el que es en honor a la plaza de Garibaldi a este italiano, ¿no? Con el rey acá, José Manuel. Y entonces entre los dos van a lograr unir, entre la guerra, van a lograr unir a toda Italia y se va a formar un solo país. Entonces, una de las consecuencias, por ejemplo, ojo, esto es súper importante porque eso también sigue, a pesar de que ya casi esto lleva 150 años de pasar, todavía hay unas restricciones, o sea, mentalmente todavía hay ello. O sea, se unieron, pero al mismo tiempo siguen divididos. Entonces, los italianos, actualmente, los italianos del norte son muy de derecha, son súper derechosos. Y los italianos del sur son más flexibles, son más de la onda de la migración, liberales, más de la onda de izquierda. Y entonces, usualmente los gobernantes, por ejemplo, el gobierno actual de Italia es los gobiernos de acá, ¿no? Vienen de toda esta parte. Y es un gobierno muy de derecha, ¿no? Y entonces, bueno, también ahí habría que ver que todavía esto sigue, ¿no? Esta desunión. Y en Alemania, vean todos los reinos que eran. O sea, teníamos una cantidad de reinos impresionantes. Entonces se dan cuenta los reinos alemanes, en este caso los reinos bávaros, o que no pueden solos, es decir, que necesitan estar juntos para poder en un momento dado luchar contra las demás potencias, contra Francia, contra los rusos, contra los demás. Entonces se dan cuenta que se tienen que unir y van haciendo pactos. Y entonces el hombre fuerte de estos pactos va a ser Otto von Bismarck. Y entonces Otto von Bismarck es el que va a ir poniendo, y que después Porfirio Díaz, ojo, se va a inspirar en él para aplicar esta famosa política de el orden, más administración, menos política. Porque Otto von Bismarck es el que saca esta famosa frase de orden y progreso. Entonces, pero vean lo que implica el asunto de orden y progreso. Y si fijan que Trump, ahorita su lema de campaña es la ley y el orden, ¿no? Ley y orden. Entonces, es un poco por ahí, ¿no? Entonces, la cuestión del orden era la cuestión casi un poco dictatorial, es decir, tener un rey fuerte, que era el Guillermo, el Kaiser, tener un rey fuerte, todos los reinos unificados alrededor de él, eso era en este caso el orden. Y el progreso era la cuestión de que ya estaba la revolución industrial y entonces era industrializarse a toda costa, ¿no? Rebasar a los países en la producción y consumo. Entonces, obviamente, Bismarck
tenía una visión, era un tipo muy, 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 muy visionario. Entonces, en este caso, se va a encontrar Europa en el proceso de la revolución industrial, y la revolución industrial comienza en Inglaterra. Y la revolución industrial es muy fácil definirla. ¿Cómo la definimos? Bueno, es simplemente el paso de la producción manual a la producción, en este caso, manufacturera. Es decir, una producción ya con máquinas, con procesos industriales, con toda una serie de elaboración y tal. Entonces, el artesano o los talleres de artesanos se caen, ¿no? Empiezan a desaparecer y aparece un elemento que no conocíamos hasta ese momento, que es la fábrica. Y con el nacimiento de la fábrica nace una nueva clase social, que va a ser, en este caso, el proletariado. Entonces, el proletariado va a estar junto con la burguesía ahí en oposición. Entonces, ¿por qué ustedes se imaginan que la revolución industrial va a comenzar en Inglaterra? ¿Cuáles serían los factores que harían que todo este movimiento de invención de máquinas y avances científicos que hay en el mundo se dieran en Inglaterra? ¿Y por qué Inglaterra va a ser la que saque los barcos de vapor, las máquinas, la mecanización, la tejedora, la alzadora de trigo? ¿Por qué? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué empezó en Inglaterra? No sé, Arturo, si tenga que ver con que se desprendieron primero de la religión católica. ¿No tendría que ver eso? No, 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 no. Hay un pequeño ingrediente por ahí, pero no es ¿Será fundamental. su ubicación geográfica de isla? Eso. Su forma de poder distribuir la nueva mercancía Ujú. a toda Europa y al otro continente y demás. Claro, porque hay que darse cuenta que en esta Europa convulsa, la guerra estaba en el continente, o sea, Francia y todo. Napoleón nunca pudo conquistar Inglaterra. ¿Por qué? Porque no pudo pasar el Canal de la Mancha. ¿Y por qué no lo pudo pasar? Porque Inglaterra tenía una gran fuerza naval alrededor de la isla, que hizo que ningún barco francés pudiera cruzarla. Lo mismo le pasó a Hitler. Hitler nunca pudo conquistar, en este caso, Inglaterra, por la fuerza naval que tenía. Hitler hizo algunos, o sea, le pasó lo mismo, hizo unos grandes barcos ahí, que uno se llamaba el Bismarck, por cierto, ¿no? Que lo fueron persiguiendo y lo cazaron y lo hundieron los ingleses, ¿no? Era un megabarco ahí, unos submarinos, y los hundieron. Lo mismo le pasó a Napoleón, ¿no? Tuvo un gran galeón y se lo hundieron. Lo fue a cazar el almirante que después lo iba a vencer en la guerra de Waterloo, que es el almirante Nelson, ¿no? Entonces, él le hunde su barco, su gran barco, y luego le gana la guerra. Entonces, obviamente, es Inglaterra porque estaba en paz. Es decir, en Inglaterra no había conflictos. La gente estaba sin tener broncas, y entonces la burguesía se da cuenta que tiene que hacer armas, ¿no? Tiene que producir alimentos, ropa y bienes y insumos. Y entonces, en este caso, por eso necesitan los procesos de mecanización se aceleran. Y por eso la máquina crece rapidísimo y empiezan ahora sí, a exportar, ¿no? Empiezan a exportar tecnología y empiezan a exportar, en este caso, bienes. Por eso Inglaterra se hizo en este momento, al final del siglo XIX, Inglaterra era la gran potencia mundial. Es decir, Inglaterra era lo que hoy es Estados Unidos en ese momento, ¿no? Lo que hoy es China. Entonces era así la super potencia. Entonces, obviamente, Inglaterra, al tener esto, también pasa algo curioso. Obviamente también las ciudades, por ejemplo, lo vemos aquí, obviamente las ciudades van a recibir mucha gente que viene de los pueblos, del mundo rural, viene y llega a las ciudades. Por ejemplo, Londres se vuelve una ciudad enorme, pero al mismo tiempo de que las ciudades se vuelven enormes, también las mismas ciudades se vuelven de alguna manera caóticas, ¿no? Ajá, creo que no. Ajá, si me escuchan, es que creo que se congeló un poco